3. Luego de muchos años de intentar llegar al meollo en el conocimiento de la verdadera personalidad de Artigas, encontré una senda por donde caminar en los aparentes intrincados aspectos de su comportamiento tan especial. Nadie puso nunca en duda que fue un ser extraordinario, tanto para su época como para todas las épocas, si se le atiende en relación con los personajes contemporáneos. Se intentó reiteradamente sublimarlo como un raro espécimen humano, un iluminado, un personaje digno del bronce. Llenos de orgullo, nos sentimos privilegiados por saber lo nuestro, raro don que la naturaleza nos obsequió como compensación al pequeñito mundo que nos deparó la historia. Fue como una aceptación unánime de que así fue. Y aquellos que intentaban estudiar su personalidad lo hicieron siempre trillando caminos racionales, buscando causas y determinando efectos, especialmente para una época tan fermental en lo ideológico y en lo fáctico. Se perdieron en digresiones y comprobaciones que ajustaban las diversas teorías a la realidad. Cada uno componía las piezas de su rompecabezas y, satisfecho del resultado, cerraba los ojos a los efectos incomprensibles de su pensamiento, atribuyéndolo a su rica y privilegiada naturaleza. Que su pensamiento fue netamente español, teoría de la que yo incluso me enamoré, penetrando en lo más recóndito del espíritu español, en sus orígenes romanos del derecho, del libertario espíritu celta, del germánico derecho visigótico, de los imponderables aportes judeo-arábigos, de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, de la especialísima doctrina de la soberanía popular, del respeto incondicional a las cortes, de la auténtica convicción de la retroversión del poder a su nudo propietario, los pueblos, de la originalísima doctrina del tiranicidio, y siempre presente el vasco en su historia, en su temple, su obstinación y más allá de lo posible. O que su pensamiento está inundado por la influencia de las nuevas ideas ya introducidas por las reformas borbónicas en la postrera etapa del virreinato del Río de la Plata, los tiempos del liberalismo, desde la revolución del pensamiento cartesiano en su nueva concepción mecanicista y racionalista que desembocaría en el espíritu enciclopedista. El concepto de constitución, separación de poderes y su estricto pensamiento igualitario, tan revolucionario para la época, que canalizaría a través de la democrática resolución de los pueblos, dueños de su destino. Se repitió hasta el cansancio la influencia del pensamiento norteamericano a través de las constituciones y sus traducciones que circulaban por ahí. Se intentó también hacerlo lector obsecuente de las bibliotecas como la de Ortega, la que bien pudo estar al alcance de su mano por ser su padre el depositario legal de estas y otras bibliotecas, cerrando los ojos al temprano abandono del solar paterno para inmiscuirse en el libro de la vida, no omitiéndose la real influencia en su formación de los movimientos revolucionarios que anteceden a la explosión emancipadora determinada por los acontecimientos europeos. Esta y otras influencias pudieron enriquecer su espíritu inquieto, como las invasiones inglesas y las nuevas concepciones económicas y políticas que ellas conllevaban, episodio que le tocó vivir y sobrevivirlo. Nuevos horizontes se abrían para este corcel enfrentado por disposiciones anacrónicas y caducas. La propia madurez de esta América sojuzgada por derechos perimidos como el nacimiento o el color, como si la sangre que la defendiera no fuese siempre roja. Todo lo antedicho y mucho más vale, y vale mucho, pero no es suficiente para desglosar de su medio y de su tiempo este ejemplar humano que nos ocupa. Colmada de preguntas al respecto, me las fui contestando, rechazando unas, aceptando otras, a medias algunas,
cargadas de realidad las otras. El primer paso fue retrotraerse a la época, intentar pensar y sobre todo sentir como se sentía en ese espacio-tiempo. Si algo nos enseñó la historia, es el sentido de ubicuidad, tanto más difícil cuanto más alejada es la época en la cual incursionamos. Y dije sentir y no pensar únicamente, ya que solo pensaremos un episodio determinado de una época determinada si logramos sintonizar el utillaje mental de los personajes que lo conformaron a través únicamente de sus propios mensajes, con su lenguaje, sus normas sociales, mentales o religiosos. Hasta aquí todas eran coincidencias, sensibilidad de la época, literatura de la época, resoluciones judiciales que nos hablaban de las normas. Pero ¿de dónde venía esta información? ¿A quién iba dirigida? ¿Quién imponía las reglas del juego? ¿En qué lugar físico se legislaba, juzgaba y decidía los destinos de todos? Y de aquí surgió la respuesta más ajustada, a mi entender. Refiriéndonos a nuestro caso concreto, el viejo imperio español, con la creación del virreinato del Río de la Plata, más joven que la existencia del propio Artigas incluso, seguía el inveterado criterio de aquella época y de todas las épocas, que la ciudad piensa, decide, juzga, impone criterios y normas, y el resto de la tierra y de sus hombres únicamente sufren las consecuencias de sus decisiones sin apelación, sin derecho a opción ni opinión. Pero ¿quién escribe la historia? Los que dirigen, los que resuelven, los que regentean los destinos de todos. Y ya está creada la dicotomía que fue y es aún una realidad constante nuestra y de la América toda. El pensamiento o el sentimiento o la idiosincrasia de la tierra adentro no cuenta, se usa como se usó siempre, contando con la sensibilidad muy especial de los hombres de mirar a lo lejos, resistiéndose ayer más que hoy, pero siempre en su sentir de que la tierra no tiene dueño, que es de todos, que los montes o los ríos son de todos, aceptando